Imaginemos la escena. Hay una centrifugadora gigante de metal girando a 3.000 revoluciones por minuto en medio de una planta industrial. Ujú, El corazón de la línea de producción, vamos. exacto, es el corazón. Y de repente, pues un chirrido, un golpe seco, y la máquina se detiene en seco. Uf, el pánico. Totalmente. Cada minuto que esa máquina pasa inactiva le está costando a la empresa, no sé, 10.000 euros. Entonces abres el cuadro eléctrico esperando encontrar una solución rápida y lo único que te recibe es el parpadeo rojo de un código de error incomprensible. En una pantallita minúscula, además. Sí, sí, en una pantalla enana. Nos encontramos ante un panorama de diagnóstico donde, a ver, no hay tiempo para adivinanzas. La industria moderna no se mueve por arte de magia, se mueve gracias a los motores de corriente alterna y, bueno, a la electrónica de potencia que los controla. Claro, han desbancado casi por completo a los viejos motores de corriente continua. Precisamente porque ahorran muchísimo dinero y dolores de cabeza mecánicos. Pero la gran pregunta es, ¿qué ocurre cuando ese músculo de acero o su cerebro electrónico deciden plantarse? Pues que ese es el momento de la verdad para cualquier profesional del mantenimiento. O sea, cuando la presión está al máximo, la diferencia entre restablecer la producción en una hora o causar un incendio que paralice la planta entera durante semanas, radica enteramente en comprender qué está pasando a nivel físico y electrónico. Ya, no vale cambiar piezas al hacer. ¿Qué va, qué va? No basta con cambiar componentes hasta que suene la flauta y algo funcione. Eso es de novatos. Por eso, para esta inmersión en la documentación de hoy, hemos traído un material excepcional. Vamos a hablar del tema 66. Un documento interesantísimo, la verdad. Es un manual técnico exhaustivo que desglosa el diagnóstico y la localización de averías en los sistemas de regulación de velocidad de motores de corriente alterna. Recoge, pues, todo el conocimiento destilado de gigantes del sector como Siemens, Telemecanique o Fuji. Básicamente es el manual de supervivencia definitivo para el técnico industrial. Literalmente. Como un manual médico, pero para gigantes de metal. Nuestra misión en este análisis a fondo es desmitificar ese proceso. Queremos ir más allá de la prevención típica, la de manual, y meternos en el barro de la corrección pura y dura. Entender los porqués. Eso es. Entender por qué fallan las cosas y cómo leer los síntomas reales. Pues mira, el propio documento establece una jerarquía de diagnóstico muy clara. Antes de lanzarnos a culpar a los microprocesadores ¿La o... electrónica? Sí, antes de reprogramar parámetros o pelearte con la pantalla del variador de velocidad, hay que mirar algo mucho más elemental. Ajá. En un porcentaje abrumador de los casos, el fallo no está en el cerebro, sino en el músculo, es decir, en el motor físico y en la carga que está intentando mover. Vale, vamos a desgranar esto. Si nos ponemos frente al motor, como si fuéramos el médico tomando el pulso al paciente, el síntoma más evidente y peligroso suele ser el calentamiento excesivo, ¿no? Sí, claro. Si acercas la mano a la carcasa y notas que está radiando un calor que no es normal, malo. Tenemos un problema serio. Pero aquí hay una bifurcación crítica. Y como alguien ajeno al mantenimiento me pregunto, ¿cómo determinamos, ahí, a pie de máquina, si ese calor viene de un fallo eléctrico interno del motor? ¿O si es que la máquina que está moviendo está atascada y le estamos exigiendo demasiado trabajo físico? Es una buenísima pregunta. Y el manual propone una prueba empírica muy elegante que te despeje esa duda al instante. Y sin desmontar absolutamente nada. Ostras, ¿y cómo se hace? Pues acoplas un tacómetro al eje del motor. Para medir las vueltas, ¿no? Exacto, para medir sus revoluciones reales por minuto. Si esa lectura de RPMs es significativamente inferior a la velocidad nominal que marca la plaquita de características del motor, ¿Vale? y sabemos que el variador está entregando la frecuencia correcta, el diagnóstico es 100% mecánico. O sea, el motor intenta girar, pero algo no le deja. Eso es. El motor tiene un exceso de deslizamiento porque la carga mecánica lo está frenando. Le estamos pidiendo más par, más fuerza de la que puede generar y todo ese sobreesfuerzo, al no poder convertirse en movimiento, se disipa en forma de calor. Tiene toda la lógica del mundo. Ahora, si no es mecánico, entonces ya nos adentramos en los fallos eléctricos internos. Ahí la cosa se complica un poco. Ya veo. El documento detalla situaciones como un cortocircuito entre espiras en una sola fase del bobinado. Entiendo que al perder resistencia a esa fase concreta, se rompe toda la simetría electromagnética, ¿verdad? Totalmente.
Y el resultado visual y físico de esa simetría es que esa fase específica, al tener menos resistencia, va a absorber muchísima más corriente que las otras dos. Y más corriente es más calor. Exacto. El desequilibrio térmico es tan bestia que si usamos una cámara termográfica para mirar el estator, ¿Qué se ve? pues verías una franja del motor literalmente ardiendo en rojo vivo, en comparación con el resto. Es súper visual. El manual también menciona problemas en el rotor, sobre todo en los motores de rotor en cortocircuito, los de jaula de ardilla. Sí, esos son los más comunes en la industria, ¿no? Con diferencia. Pues si hay un mal contacto o una fisura en las barras de ese rotor, la resistencia aumenta en esa zona y el campo magnético se deforma Y el motor pierde potencia. drásticamente. Y de nuevo, todo ese rendimiento que se pierde, ¿en qué se transforma? En calor destructivo. Es fascinante. Luego están los escenarios donde la máquina directamente ni siquiera intenta girar, o sea, el motor no arranca. Y me parece curioso que el manual cubra desde problemas eléctricos supercomplejos hasta la mecánica más cruda. Es que a veces lo más simple es lo que falla. Claro, menciona la falta de una fase, por supuesto, pero subraya cosas como el roce del rotor con el estator o los cojinetes agarrotados. Y madre mía, si alguien ha estado alguna vez en una sala de compresores, reconoce al instante el chirrido agónico de un rodamiento a punto de griparse. Es un sonido que se te clava en los oídos, sí. Y fíjate en la prueba que recomiendan para esto. Es súper rudimentaria. Apagar todo, quitar la tensión por completo para curarse en salud y simplemente intentar girar el eje con la mano. Con la mano. Sí, sí. La tecnología industrial más avanzada, con toda su electrónica, sigue dependiendo de que dos anillos de metal con bolas de acero en su interior giren libremente. Si el rodamiento está gripado y no puedes girarlo con la mano, la mejor electrónica del mundo no te sirve de absolutamente nada. Ostras, qué cura de humildad para los informáticos, ¿eh? Ya te digo. Otra causa clásica de que el motor, digamos, no admita carga o que no tenga fuerza es un error humano durante la instalación, concretamente en la placa de bornas. Un clásico entre los clásicos. Sí, conectar las pletinas en configuración de estrella cuando, por la tensión de la red y el diseño del motor, debería haberse conectado en triángulo. Esto es un error tan común que creo que merece la pena que nos detengamos un segundo. Me parece perfecto. Físicamente, como experta, explícamelo. ¿Qué le estamos haciendo al motor cuando nos equivocamos y lo dejamos en estrella en una red que pide triángulo? Pues a ver, lo estás matando de hambre. Literalmente. Literalmente. En una conexión en triángulo, cada bobina del motor recibe la tensión completa de la línea. Digamos, 400 voltios. Vale. Pero si lo conectas en estrella por error, entra en juego el punto neutro central. Ese punto neutro altera el reparto de tensiones. El voltaje que cae sobre cada bobina individual se divide por la raíz cuadrada de 3. O sea, pura matemática. Que, en lugar de recibir 400 voltios, cada fase está recibiendo solo unos 230 voltios. Madre mía, casi la mitad. Claro, estás matando de hambre al motor. El flujo magnético se desploma, el motor no tiene fuerza para mover la carga, y al intentar mantener el giro, el deslizamiento se dispara. La corriente empieza a subir hasta que las protecciones saltan, o peor, el motor se quema. Literalmente lo estamos asfixiando eléctricamente. Esa es la palabra. De ahí que el mantenimiento preventivo, según el documento, sea innegociable. Incluye tablas muy rigurosas. Cada 3 meses hay que revisar nivel sonoro, vibraciones, engrase. Y anualmente la prueba reina. Ah, el Megger. Exacto. Sacar el megómetro para asegurar que el aislamiento respecto a masa supera los 2 megaohmios. Y un Megger, para quien no lo sepa, no es un multímetro normal de los que usas en casa para mirar si una pila tiene carga. Que va, la diferencia es abismal. Un multímetro convencional usa una pilita de 9 voltios para medir la resistencia. Eso no sirve para nada si quieres detectar una fuga en el aislamiento industrial de un motor de cientos de kilos. Claro, se queda cortísimo. Un megómetro lo que hace es inyectar activamente alta tensión continua. A menudo hablamos de 500 o 1000 voltios, directamente a través de los devanados del motor. ¡Ostras! 1000 voltios. Sí, porque forzamos la situación. Queremos ver si a ese nivel tan alto de voltaje los electrones logran encontrar grietas microscópicas en el barniz del cobre y fugarse hacia la carcasa metálica. ¡Qué bestia! Si la resistencia cae por debajo de esos 2 megaohmios que comentabas, significa que el aislamiento está degradado. El motor se ha convertido en una bomba de relojería que va a provocar un cortocircuito a tierra en cualquier momento. Es como someter al paciente a una prueba de esfuerzo extrema en la cinta de correr. Exactamente eso. Bueno,
Una vez que superamos esta fase y estamos seguros de que el músculo está en perfectas condiciones, que el Megger nos da lecturas limpias y que el eje gira como la seda, pasamos a la segunda parte. Pasamos al cerebro. Al variador de velocidad. Eso es. A la puesta en servicio del variador. Y fíjate, la primera regla del manual está escrita en mayúsculas. La configuración preliminar se hace siempre sin tensión en el circuito de potencia. Es vital. Parametrizar el variador es básicamente decirle quién es y en qué mundo vive. Y lo principal aquí es establecer la curva de tensión partido por frecuencia. La famosa curva VF. Esa misma. Los variadores actuales pueden operar en redes que van de 230 a 400 voltios a 50 o 60 hercios. Si no configuras la tensión nominal de tu red eléctrica y la de tu motor correctamente desde el minuto 1, el equipo va a aplicar voltajes incorrectos a frecuencias incorrectas. Y saturas el núcleo magnético del motor. Exacto. Lo fríes antes de empezar a trabajar. Y después de eso viene el ajuste de la protección térmica, el famosísimo parámetro de I²/T, que limita la corriente del variador para proteger el motor. Vemos esa fórmula matemática en todas partes en este sector, pero me gustaría que nos explicaras el mecanismo real. ¿Por qué demonios se usa la corriente al cuadrado para modelar cómo se calienta el motor? Pues mira, la clave aquí está en la ley de Joule, la física más básica. El calor que genera un cable al pasar la corriente no crece de forma lineal. O sea, si la corriente se dobla, el calor no se dobla. No. Genera 4 veces más calor, porque la corriente está elevada al cuadrado en la ecuación. Entonces, el variador usa esta fórmula matemática para calcular una integral continua en su procesador. ¿Como una simulación en tiempo real? Exactamente. Está simulando digitalmente la temperatura en el interior de los bobinados de cobre basándose en cuánta corriente pasa y durante cuánto tiempo. Si esa curva virtual supera el límite seguro, el variador corta la energía de golpe. Es brillante. Es un termómetro virtual. Ahora, hablando de temperatura, hay una advertencia súper severa en el documento respecto a los motores autoventilados. Sí. Ese tema trae cola. Nos avisa de que si hacemos trabajar uno de estos motores por debajo del 50% de su velocidad nominal, corre un peligro crítico de destrucción. Este es un problema físico que a veces, pues a los técnicos más novatos se les pasa por alto, ¿no? Sí, y es normal porque es contraintuitivo. La analogía de la bicicleta, que usan muchos ingenieros, es perfecta para visualizar esto. A ver. Imagina que vas en bicicleta subiendo un puerto de montaña muy empinado. Tienes que pedalear con muchísima fuerza, haciendo un esfuerzo muscular tremendo, pero vas muy despacio. Vale, te lo compro. Como vas despacio, el viento apenas te da en la cara y empiezas a asarte de calor, sudando a chorros. Pues en un motor autoventilado pasa igual. El ventilador trasero está acoplado mecánicamente al propio eje del motor. Giran exactamente a la misma velocidad. Entonces, si el variador hace girar el motor a muy bajas revoluciones para, no sé, mover una cinta transportadora lentamente, el ventilador también gira a cámara lenta. Claro. Y el flujo de aire se desploma drásticamente, siguiendo unas leyes aerodinámicas que tampoco son lineales. El motor sigue trabajando durísimo, generando enormes cantidades de calor magnético, pero no hay caudal de aire para expulsarlo. Se cuece en su propio jugo. Literal. El barniz de los devanados se tuesta y el aislamiento falla. Por eso, a bajas velocidades sostenidas, el manual exige instalar servoventiladores externos. Que vayan a su bola, digamos. Eso es. Ventiladores independientes que soplen a máxima potencia independientemente de lo que haga el eje principal. Tiene todo el sentido. Otro concepto que todo el mundo en la industria conoce son las rampas de aceleración y deceleración. Todos sabemos cómo decirle al sistema que tarde 5 segundos en llegar a la velocidad máxima. Es como no pisar a fondo el acelerador del coche de golpe. Sí, para que sea suave. Pero el manual se detiene en un escenario muy concreto. Y aquí te lanzo la pregunta. ¿Qué ocurre cuando intentamos frenar una máquina con muchísima inercia? Volviendo a nuestro centrifugadora gigante del principio de la charla. Si yo le configuro al cerebro que pase de 3000 revoluciones a cero en 2 segundos, esa masa brutal de metal no se va a detener mágicamente, ¿verdad? Lo fascinante aquí es lo que ocurre a nivel físico. La inercia de la carga pasa a dominar todo el sistema. La máquina empieza a empujar al rotor más rápido que la frecuencia eléctrica que el variador está intentando imponer para frenar. O sea, la cola mueve al perro. Exacto. Y en ese instante exacto, el motor deja de ser un motor. Se convierte en un generador eléctrico. Ostras. Sí.
Toda esa inmensa energía cinética de la centrifugadora se transforma en energía eléctrica que viaja en dirección contraria, sube por los cables desde el motor hacia el interior del variador. Y claro, esa energía tiene que ir a alguna parte. Como los diodos de entrada no le dejan volver a la red general de la fábrica, se acumula en el bus de continua del variador provocando un pico de tensión masivo. Un pico que haría saltar el equipo por los aires, literalmente. Madre mía. Sí, si no fuera por las funciones avanzadas que describe el manual. Verás, los variadores modernos incorporan una cosa llamada adaptación de la rampa de deceleración. Monitorizan constantemente el voltaje interno. Ajá. Si detectan que el motor está enviando demasiada energía de vuelta y el voltaje roza el límite de peligro, el variador es muy listo y dice no. Toma el control. Eso es. Automáticamente extiende el tiempo de deceleración a 3, 4 o 5 segundos para ir disipando esa energía gradualmente y evitar el colapso de todo el equipo. Es alucinante. Pero bueno, incluso con toda esta inteligencia, el sistema choca contra el mundo real. Los fallos ocurren y la pantalla empieza a mostrar códigos de avería. La documentación dedica una sección tremenda a interpretar estos gritos de auxilio. Y hay que saber leerlos bien. Claro. Hablan de códigos de sobretensión, que es justo lo que acabamos de comentar del frenado. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Me quiero detener en la diferencia entre sobrecarga y sobreintensidad, porque no es lo mismo, ¿no? La sobrecarga significa que el motor está sufriendo de forma continua, operando por encima de su curva térmica. Correcto. Pero la sobreintensidad es un pico violento inmediato. Sí. La sobreintensidad te indica un exceso de amperaje instantáneo. Puede ser un cortocircuito franco entre fases, una fuga a tierra o algo súper habitual en maquinaria pesada, que el rotor se haya quedado atascado mecánicamente por un trozo de material que ha trabado la máquina. Y aquí es donde, te lo juro, he visto cometer errores garrafales en más de una planta. La máquina no para de dar error de sobreintensidad. Hay prisa por producir, el jefe está gritando. Y la tentación, el instinto de alguien sin los conocimientos de este manual, es decir, nada, el variador se nos queda pequeño. Ve al almacén, coge uno que aguante 30 amperios más y conéctalo para que esta alarma deje de saltar. Si conectamos esto con el panorama general, ese es el error catastrófico por excelencia. ¿Por qué? Porque estás tratando el síntoma y potenciando la enfermedad. Si el variador te marca sobreintensidad, te está gritando que está protegiendo la instalación de una demanda de corriente que va a destruir el cableado y el motor. Claro, te está salvando la vida. Cada físicamente y tú le instalas un variador más grande que inyecte más y más amperios sin llegar a cortar por seguridad, la corriente se va a multiplicar. Las bobinas del estator se van a fundir literalmente en cuestión de segundos y puedes provocar un incendio en el cuadro eléctrico. Madre mía, la que puedes liar. Es que tienes que investigar la causa raíz, siempre. ¿Está el cable derivado? ¿Es la carga mecánica que se ha atascado? Nunca, jamás debes silenciar la alarma aumentando la capacidad del equipo de protección. Y para encontrar esa causa raíz sin provocar un incendio, entramos en la última fase del manual. Los procedimientos de medida. Las herramientas del detective. Y por el tono del documento, si no sabes lo que haces aquí, puedes tener un disgusto muy serio. Un accidente grave, ¿sí? Empiezan hablando de multímetros, especificando modelos de 20.000 ohmios por voltio para medir con precisión. Hablan de comprobar el puente de potencia. Que es un procedimiento casi quirúrgico. Tienes que verificar los dionos internos del convertidor usando el ohmiómetro. Y fíjate, el manual insiste 1000 veces en que esto se hace con la alimentación principal cortada y el bus de continua totalmente descargado. Claro, hay condensadores que se quedan cargados, ¿no? Exacto. Y si alguna lectura no cuadra, hay que aislar la zona desconectando los cátodos de los componentes afectados, para no medir en paralelo otras partes del circuito. Pero donde el manual se pone realmente estricto, o sea, escribiendo en mayúsculas y usando la expresión prohibición absoluta, es al hablar de usar un osciloscopio para analizar las señales del variador cuando está en marcha. ¡Ay! El famoso osciloscopio. La red. Y prohíben taxativamente conectar la pinza de masa del osciloscopio con la masa de la instalación. Entonces, ¿qué significa todo esto? Entiendo que es una norma de seguridad, pero ¿cuál es el mecanismo físico detrás de esta prohibición? ¿Qué pasa exactamente si un técnico despistado conecta esa pincita de cocodrilo negra en el lugar equivocado? A ver, imagínate que abres accidentalmente las compuertas de alivio de una presa gigantesca, pero obligas a toda esa cantidad bestial de agua a pasar por una pequeña manguera de jardín.
Revienta la manguera. Pues eso es lo que ocurre eléctricamente. Un osciloscopio tradicional de laboratorio tiene su pinza de masa conectada internamente al cable de tierra de su propio enchufe, el que va a la pared. Vale, el equipo está referenciado a la tierra física del edificio por seguridad, como casi cualquier electrodoméstico. Exacto. Pero dentro de un variador de velocidad, los componentes de potencia, como el bus de corriente continua o los transistores que conmutan a altísima velocidad, operan a tensiones flotantes altísimas, digamos 600 voltios, que no están referenciadas a tierra. Uy, ya veo por dónde vas. Claro, si tú enganchas la pinza de masa del osciloscopio a uno de esos puntos internos para tomar una medida, estás uniendo un bus de 600 voltios masivo directamente a la tierra del edificio. Y lo estás haciendo a través del delicado cablecito de la sonda de tu osciloscopio. Creas un cortocircuito franco a tierra al instante. Toda la energía de la instalación decide que ese cablecito de medio milímetro es el camino más rápido hacia la Tierra. Cientos de amperios intentando atravesar un cable diseñado para aguantar miliamperios. ¡Qué locura! El cable de la sonda se vaporiza al rojo vivo, los circuitos internos del osciloscopio estallan literalmente y el arco eléctrico que se genera frente a la cara del técnico es letal. ¡Madre mía! Por eso, el aislamiento galvánico no es una simple recomendación para cuidar el equipo. Es la barrera física que mantiene vivo al operador y evita que la instalación completa colapse en un bucle de tierra destructivo. Es sobrecogedora la responsabilidad que tiene el personal de mantenimiento, ¿eh? Hoy hemos repasado un documento que abarca desde lo más puramente físico, como un técnico comprobando si un eje chirría con la mano, hasta la electrónica de potencia más sofisticada donde un error de conectar una masa te puede costar la vida. Es un abanico enorme. Queda clarísimo que el técnico moderno no puede elegir entre la mecánica y la electrónica. Necesita tener el oído de un mecánico veterano y la mente estructurada de un ingeniero electrónico. Totalmente. Y el hilo conductor de todo el tema 66 es que el valor real de un técnico no reside en saber cambiar piezas lo más rápido posible, sino en la capacidad de razonar. El por qué antes que el cómo. Exactamente. Entender la física subyacente de la avería. Y sobre todo, implementar el mantenimiento preventivo, esos megadados anuales y las comprobaciones de vibración siempre será infinitamente más rentable que el mejor mantenimiento correctivo del mundo. Sin ninguna duda. ¿Y sabes qué? Toda esta inmersión en los algoritmos de protección térmica y adaptación de rampas que hemos comentado hoy me deja con una idea rondando en la cabeza para quien nos escucha. A ver, cuéntame. El manual ya nos detalla cómo estos variadores toman decisiones críticas en milisegundos para evitar quemar un motor o para absorber la energía cinética de una carga inercial extendiendo la rampa. Sí. Ya están ahí, fluyendo en tiempo real. ¿Cuánto tiempo falta para que el mantenimiento predictivo cruce la frontera de la inteligencia artificial de verdad? Interesante. ¿Cuánto falta para que estos variadores no se limiten a lanzar un código de error y desconectarse, sino que analicen las microalteraciones en la firma de corriente para deducir que a un cojinete le quedan exactamente 3 semanas de vida? ¡Ostras! Eso sería... Imagínate, sistemas que pidan sus propios recambios al almacén de forma autónoma. O que incluso coordinen una bajada de velocidad en toda la cadena de producción de la fábrica para quitar estrés a esa pieza específica y asegurar que aguante hasta el siguiente turno de mantenimiento programado. Pues mira, esa es la gran promesa de la industria 4.0. Dejar de reaccionar a las averías para empezar a gestionarlas antes de que existan físicamente. Exacto. Al final, lo que hoy llamamos diagnóstico de averías terminará convirtiéndose en algo mucho más parecido a un diálogo continuo. Un futuro donde los gigantes de metal de nuestras fábricas nos digan exactamente dónde les duele, mucho antes de que tengan que detenerse.